Hoy estamos en comunicación con Brenda Austin, diputada nacional por la UCR y también docente universitaria, para que hablemos de este tema. Y ella, que está muy adentro de esto, va a saber orientarnos cómo está la situación actualmente. ¿Cómo estás, Brenda? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días para vos. Bueno, ¿cómo estás viendo vos esta situación que se da en las universidades? ¿Cómo se da la presencialidad en la facultad? Bueno, varias cosas a las reflexiones que ustedes hicieron recién. Lo primero, obviamente, algo que va de suyo, ¿no? La realidad del sistema universitario no es la misma que era el sistema educativo primario o secundario. El impacto que tuvo la cuarentena, la pérdida de la presencialidad fue diferente, y eso explica quizás también por qué recién en los últimos meses empezó a sentirse con más fuerza este reclamo por la reapertura de las universidades. Y esto es así al menos por dos razones. Primero, porque el acceso a los medios tecnológicos, a la posibilidad de migrar a la virtualidad, tanto para los estudiantes como para los docentes, obviamente fue completamente distinta en escuelas que en universidades. Muchas carreras ya tenían plataformas virtuales, y te diría que la gran mayoría de los estudiantes universitarios contaban con acceso a dispositivos tecnológicos para poder seguir el dictado de la materia, e incluso las universidades fueron las primeras, por ejemplo la de Córdoba, en instrumentar un sistema de becas de conectividad, con la entrega de dispositivos tecnológicos, computadoras o teléfonos y paquetes de datos. Algo que buscamos hacer en el Congreso para el resto del sistema, para las escuelas primarias y secundarias, y que lamentablemente no se pudo hacer. Entonces, la línea de partida es bien distinta, sumado también al hecho que los estudiantes universitarios, por las características del desarrollo de las carreras, tienen una mayor autonomía en su proceso de aprendizaje que lo que tienen los más pequeños, ¿no? Entonces, esta es como la primera reflexión para decir no es exactamente lo mismo. Segundo elemento tiene que ver con la discusión que había en el mundo sobre el nivel de contagio que representaban los más pequeños, o la carga viral que podían tener respecto de los adultos e incluso respecto de los jóvenes de los últimos años de la escuela secundaria. Segunda razón para diferenciar los dos universos. Pero después yo creo que el gran desafío que van a tener las universidades no es tanto ahora, sino cuando efectivamente se dé esa vuelta a la presencialidad y aquellos chicos, aquellas chicas que se volvieron a sus localidades de origen, a donde vivían, en algunos casos dejando de alquilar los departamentos donde estaban, dejando de pagar la pensión donde estaban viviendo, vendiendo los muebles, haciendo una gran inversión tanto para desarmar eso como para volver a armarla, les va a resultar muy difícil volver a sostener una presencialidad plena. Y ahí las universidades van a tener, seguramente, van a encontrarse con estos datos de deserción que hasta ahora, en principio, por los datos y las conversaciones que hemos estado manteniendo, no se verifican. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando miramos las estadísticas del sistema universitario de los últimos 2 años, no son peores. No son peores los niveles de rendimiento en términos de materias rendidas por estudiantes, no ha bajado ni ha variado de manera muy significativa la matrícula de ingreso a las carreras. Lo que sí ha pasado es que muchos chicos se volvieron a sus localidades y continuaron cursando la materia desde esa virtualidad. Entonces, los desafíos del sistema universitario, que son muchos, van a empezar a aparecer probablemente con más fuerza a partir del año que viene, y algo que ya a nivel del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional, de la CONEAU, se empieza a hablar, es de la coexistencia de esta bimodalidad, ¿no? De estos sistemas mixtos, donde buscando generar la opción, la alternativa del cursado presencial, pero también la posibilidad del cursado virtual, para evitar la migración que se está empezando a ver a carreras en universidades privadas que ya tienen plataformas a distancia, ¿no? Entonces digo, este es un primer punto. El segundo, que tiene que ver con el tema de las prácticas, que obviamente quizás allí fue donde, sobre todo al transcurrir los meses, las carreras empezaban a notar la necesidad de las prácticas presenciales.
y ahí claramente las primeras que empezaron a demandar, sobre todo los estudiantes, fueron odontología, medicina, ciencias agropecuarias, distinto a carreras cuyo contenido es muy teórico y que incluso las prácticas pueden ser desarrolladas de manera teórica, ¿no? Las realidades fueron diferentes. Y se han visto buenos ejemplos, como el caso de la Facultad de Agronomía, que celebró convenios con escuelas e institutos técnicos, por ejemplo, de Jujuy, para que los estudiantes universitarios de acá de Córdoba, de agronomía, pero que habían vuelto a sus localidades de Jujuy, pudieran rendir allá las prácticas de la carrera, ¿no? Bueno, entonces es como repensar el sistema para buscar responder a estas nuevas necesidades y a estas nuevas demandas. Brenda, te escuchamos con mucha atención porque la verdad que la idea es comprender por qué no están volviendo a la presencialidad. Entendemos todos los puntos, entendemos las posibilidades. Ahora nos preguntamos por qué no vuelven o qué hace falta articular. ¿Qué estás pidiendo vos, reclamando desde, bueno, no solo tu postura como diputada nacional, sino docente universitaria? ¿Qué estás sugiriendo para que se puedan volver a la presencialidad, las clases, por lo menos las carreras que sí o sí lo requieren? Y no veo ya la diferencia de aquellas que lo hacían normalmente de manera presencial. Si hoy tenemos abierto boliches, salones de fiesta, la verdad que no sé qué aperturas faltan, prácticamente ninguna. Son una de las últimas actividades que no están volviendo a la normalidad, por lo menos ni siquiera de manera gradual. Mira, yo sí creo que obviamente, digamos, hay que dar camino a la vuelta a la presencialidad, sobre todo para poder tener un diagnóstico más claro y más profundo del impacto que pudo haber tenido sobre el sistema universitario, ¿no? Esto lo quiero volver a decir también. Yo creo que la dimensión del problema se va a ver en la vuelta a la presencialidad, al revés va a ser, porque ahí te vas a encontrar efectivamente con cuántos chicos, por razones económicas, por distancia, porque pusieron el interés en otro lado, porque abandonaron, no van a estar regresando, y qué tiene que hacer el sistema universitario con eso. También se va a encontrar un enorme problema con chicos que ya es el segundo año que están cursando en la universidad sin haber pisado, ¿no? En muchos casos las ciudades donde están estas universidades. Y obviamente también un enorme problema en aquellos chicos que terminaron la escuela secundaria en pandemia y que arrancaron la universidad en pandemia. Realmente la pérdida de capacidad de aprendizaje es enorme. Entonces ahí va a haber un enorme desafío. Y ahora decirte que efectivamente están retornando a la presencialidad varias carreras de la universidad. En otras, digamos, entiendo que la complejidad de las autoridades de estas carreras tiene que ver con tratar de garantizar cómo sostener una bimodalidad, por el hecho de que hoy hay en el medio de un semestre, cuando comenzó a dictarse el semestre, todavía estábamos con medidas de restricción, ¿no? Entonces, muchos de estos chicos que estaban todavía en sus localidades de origen no vinieron, y esta es la dimensión que me parece hay que considerar. El día que vos decidas retornar a una presencialidad plena obligatoria sin garantizar el acompañamiento de la virtualidad, es probable que lo necesitas primero hacer con anticipación para que esos estudiantes puedan volver a Córdoba y conseguir los lugares donde poder vivir, la pensión, el departamento, y a la vez también preparar, digo, de lo contrario, a las aulas para esta bimodalidad donde el docente pueda estar frente al aula y a la vez dictando o con una computadora que le permita transmitir online, ¿no? Bueno, creo que esas son las funciones que se están empezando a dar. Yo espero que realmente se pueda terminar el año camino a eso. Fíjate la paradoja de que la Universidad de Córdoba va a su proceso electoral, a renovar autoridades, y muchos van a tener que votar a distancia. Entonces realmente representa un trastorno en todos los órdenes, digo, en lo académico, en lo institucional, en lo electoral, y Brenda, sobre todo... Sí, justamente hablando de esto, de los trastornos que genera en distintos niveles, el académico y el institucional y demás, también se habla de todas las consecuencias emocionales y el flagelo emocional que es mantener durante tanto tiempo una distancia en la universidad y una distancia del vínculo docente-alumno. Un estudio que realizó la Universidad de San Francisco, la Cátedra de Biología y Neurofisiología del Comportamiento de la Facultad de Psicología de la Universidad de UCES, indica que, y ahora lo vamos a ver en las placas, es un gráfico
que se desprende de este estudio, que implica que se aumentó en un porcentaje muy, pero muy importante los niveles de ansiedad, depresión y estrés en los alumnos. Por ejemplo, desde abril del 2020 al marzo-abril del 2021, los niveles de ansiedad se incrementaron en más de un 20%. La depresión también, casi el doble de personas se registraban con niveles de depresión y de estrés también casi en un 25% se aumentaron estos niveles. ¿Cómo ves vos que estos datos y estas situaciones se ven reflejadas en el ánimo de los alumnos y de los docentes actualmente? Bueno, creo que esto es tremendo. Creo que el dato, digamos, habla por sí solo. UNICEF hizo también un estudio en el mundo, en más de 190 países, en más de 190 ciudades de distintos países, y llegó a conclusiones muy similares, ¿no? 1 de cada 7 niños y niñas padeciendo situaciones de estrés o situaciones de angustia, el 16% con síntomas de depresión. Y estos datos obviamente se vieron incrementados en nuestro país, que tuvo una de las cuarentenas más estrictas y más largas del mundo, ¿no? Obviamente se traduce en los primeros indicadores que se empiezan a ver de aumento también del suicidio en adolescencia, en realmente un conjunto, digo, de indicadores que hablan de la salud mental de la población en general. Y este es un punto obviamente a atender. Y tiene que ver con el trastorno de toda la rutina, tiene que ver con la pérdida de los espacios de encuentro, ¿no? Para jóvenes donde la socialización es gran parte de su vida, ¿no? Entonces creo que hay una dimensión que a lo largo de la pandemia no se miró, que se mantuvo invisibilizada hasta que realmente ya los episodios, los datos empezaron a hablar por sí solos con mucha fuerza. Y obviamente que la universidad tiene que ponerle a esto atención, las áreas de acompañamiento psicológico que tienen las distintas carreras, la búsqueda, digamos, de mecanismos para volver a revincular a estos chicas que puedan haber dejado la escuela, pero obviamente, comparto la preocupación y es algo que a lo largo del último año y medio hemos estado señalando sin descanso, ¿no? Y sobre todo el impacto que eso tuvo en los adolescentes, en los chicos que estaban terminando la escuela secundaria. ¿Sí? Exactamente. Gracias por contactarte para charlar de esto. Ahora, una preguntita aprovechando tu presencia. ¿Cómo queda tu imagen? ¿Cómo queda Brenda Austin dentro del radicalismo? ¿Cuánto te queda en el 2023? ¿Se termina tu mandato como diputada o este año? Este año se termina mi mandato, bueno, y por delante, con el mismo compromiso y las mismas ganas de seguir trabajando en los temas de agenda que vengo estudiando, que vengo impulsando desde el Congreso, y ya veremos ahora desde qué lugar. Pero ¿qué opinás de la foto que surgió ayer de Juez y Negri? ¿Qué opinás del radicalismo? ¿Cómo se manejarán en las próximas elecciones votando esta posible lista que encabezará Juez? Bueno, yo creo que sí, ¿no? Creo que las PASO, como bien sabemos, son una interna para seleccionar candidatos. Ganó y con mucha contundencia y claridad Juez y de Loredo. Creo que es tiempo de acompañar, es tiempo de entender que el objetivo más importante es lograr que en el Congreso, desde el Congreso, se le pueda poner un límite al kirchnerismo, y me parece que ese es el mandato de los cordobeses también, ¿no? Creo que ha sido contundente. Celebro la foto, celebro el encuentro, celebro el dejar de lado los intereses individuales para poner por delante los intereses colectivos y del país. ¿No quisiste participar de esta elección? ¿No te invitaron a participar de ninguna lista o no quisiste? Me invitaron a participar de una de las listas, de la lista que integró Juez y de Loredo. No quise, y acompañé la lista de Mario Negri, en el convencimiento que era una mejor propuesta para Córdoba de cara al Senado, por la enorme experiencia que él tiene en el Congreso. Brenda, muchas gracias, siempre tan amable para charlar con nosotros. Que tengas un gran día. Muchas gracias a ustedes.